Pero Ario dice que Jesucristo es el Hijo de Dios y procedente del Padre, pero, ojo, ojo, de lo que dice Ario. Ario dice que Jesucristo no es eterno. Otra vez, le digo otra vez. Ario cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es procedente del Padre, pero cree que Jesús no es divino, no es eterno. Entonces, Arios negó la divinidad de Jesús. Los ortodoxos no dicen esto. Los ortodoxos creen, sí creen en la divinidad de Jesús. Así que el arianismo es muy diferente del ortodoxismo. Esta parte, no sé si me hago claro en este punto, ¿no? Bueno, Clarito, 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 porque muchas veces nosotros no escuchamos la palabra herejía, 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 y sí, no sabemos exactamente de dónde vienen estas herejías. sí, Bueno, mientras hablabas, me di a la tarea de buscar lo que era el monofisismo que te había dicho, porque también el arrianismo, lo que estamos hablando y estamos hablando también del monofisismo, que mantiene que Jesucristo tiene una sola divinidad, una sola naturaleza. Entonces, algo en verdad sí es diferente a lo que la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica enseña. Es diferente. Sí, acabo más o menos de certificarlo y de verlo. muy bien, Bueno, muy bien. A y ver, en esta época nacieron dos herejías, para que tenemos que decirla también. Habían dos herejías muy famosas en esta época, en el cristianismo primitivo. El arianismo de Ario y el nestorianismo de Nestor. El arianismo dice que Jesús es el Mesías, pero no es eterno porque no es divino. Entonces, esto no es cristiano. perfecto. Nestor ya enseñaba que Jesucristo son dos personas separadas. Una persona divina y una persona humana. La divina es el Hijo de Dios, la humana es el Hijo de María. Nestorio. Esto es Nestorio. Entonces tenemos Ario que dice que Jesús no es divino para nada, es el Cristo, pero no es divino para nada. Eso es Ario. Pero eso Nestor, no lo creían los musulmanes también. Los musulmanes no creían esa misma claro, doctrina. es la misma doctrina, es la misma doctrina. Por eso, en otra reunión, en otra charla el año pasado, yo les he Sí, dicho a ustedes que el Islam ni más o menos que una herejía cristiana, simplemente, la herejía. La una herejía, herejía y cristiana. eso fue que nosotros entendimos esa vez, nosotros que, wow, la herejía del Islam, pero cuando llegamos y nosotros escudriñamos más, vemos de que el Islam es prácticamente la herejía arriada. Entonces, por eso es que llegamos a la conclusión que es una herejía. Quiero decirte que el mismo Mahoma estaba casado de una mujer cristiana, se llama Khadija, porque habían cristianos y judíos en la península árabe. Sí, Eso es muy importante para que sepamos. En la península árabe vivían los árabes que eran politeístas, son tribus politeístas, y había judíos, decenas de miles de judíos y decenas de miles de cristianos.
El mismo Mahoma se casó con una mujer cristiana y tuvo 4 hijas de ella. Y el sacerdote que casó a los dos era el primo de Khadija y era un sacerdote ariano. Ujú. Así Y que para el concluir, Islam ¿cómo nació, sobrevivieron? nació de herejía cristiana, pero no solo herejía ariana, porque había también otras herejías. Es que en esta época había muchísimas herejías, pero las dos grandes herejías eran estos dos, la ariana y la nestoriana. La ariana dice que Jesús no es divino, para nada, no es divino, y la nestoriana, la herejía nestoriana dice que Jesús tiene dos personas, una persona divina y una persona humana, una persona divina, hijo de Dios, una persona humana, hijo de María. ¿Y cómo Para que no nos sobrevivieron? confundamos, entonces, ¿qué decimos nosotros los cristianos? Nuestro problema con Arias es clara. Él dice que Jesús no es divino, nosotros decimos que Jesús sí es divino. Nuestro problema con Nestor también es clara. Él dice que Jesús tiene dos personas, nosotros decimos que Jesús es una sola persona con dos naturalezas. Es que la Así es, palabra persona es diferente de la palabra naturaleza. natural, correcto. Es, Nestor se confundió entre naturaleza y persona. Y en vez de decir dos naturalezas, dijo dos personas. Y esto es herejía. ¿Y cómo sobrevivieron entonces la Iglesia Ortodoxa a los ataques terribles de los musulmanes, del Islam? Ya voy. Entonces, es la primera pregunta. El arianismo, el nestorianismo no tienen nada que ver con los hermanos ortodoxos. Ya, Los mismos hermanos ortodoxos confirman y afirman que el nestorianismo y el arianismo son herejías. Bueno, la segunda pregunta es, eh, porque yo también vi una pregunta aquí en el chat que habla sobre las 24 iglesias católicas y que hay confusión entre las 23 iglesias orientales católicas y las otras iglesias orientales ortodoxas. Voy a gracias, responder Amado, esto gracias. después de responder al hermano Oscar, porque él hizo una pregunta muy importante. ¿Cómo sobrevivimos nosotros los hermanos del Oriente bajo los gobiernos islámicos? La respuesta es, no sé si alguien, yo le he dicho antes también el año pasado en una charla, la respuesta es, ¿cómo sobrevivimos nosotros? La respuesta es las cruzadas. Las cruzadas que enviaron las iglesias del occidente salvaron a los cristianos. Nosotros en Egipto debemos mucho a Europa, aunque no somos europeos, pero debemos mucho a Europa. La iglesia de Roma envió 9 cruzadas. Las 9 cruzadas salvaron a los cristianos del Medio Oriente porque los musulmanes iban a matarnos todos. Estas mismas cruzadas que lamentablemente nosotros hacemos difamación de las cruzadas. Ah, las cruzadas, eso fue un error. Nosotros debemos pedir disculpas. Disculpa, pedir disculpa es como pedir disculpa de un criminal que nosotros vamos a defendernos y que nosotros vamos a ponerle en la cárcel. Entonces, disculpa, señor criminal, que nosotros vamos a ponerte en la cárcel para defender nuestra vida. ¿Qué disculpa, hermano? ¿Qué disculpa tenemos que dar a las cruzadas? Las cruzadas salvaron a la cristiandad. Nosotros ahora en el Medio Oriente, más que 100 millones, disculpa, más de 30 millones o más que 30 millones de cristianos.
Si no fue por las cruzadas, no habría sido ningún cristiano en el Medio Oriente. Las cruzadas salvaron las vidas de los cristianos del Medio Oriente. Por eso, hasta el día de hoy, hay iglesias en el Medio Oriente, en el Cairo, en Alejandría, en Damasco, en Líbano, en Turquía, en todas las ciudades de Turquía, en unas ciudades en el norte de África, en no sé qué, no sé cuándo. ¿Por qué? ¿Quién salvó a estas iglesias? ¿Quién salvó a estos cristianos a lo largo de la iglesia, a lo largo de la historia? Las cruzadas, las expedientes militares que envió la Iglesia Católica en la Edad Media para salvar a Jerusalén y para salvar a la cristiandad y para salvar a los cristianos del Medio Oriente. Si no fue por estas cruzadas, no habría sido ningún cristiano vivo en el Medio Oriente hasta ahora. ¿Te he respondido, hermano Oscar? Muy bien, y no pregunto más y no sigo más porque el tema está muy bueno. Y usted bien sabe que a mí me gustan estas cosas. Quiero decirte algo también en relación con esta pregunta que hiciste sobre quién salvó a los cristianos. Y quiero decirte que hasta ahora los gobiernos islámicos temen el gobierno de Estados Unidos, por eso no hacen pendejadas contra los cristianos allá. El que frena a los musulmanes para no hacer daño a los cristianos en Medio Oriente es la OTAN y el ejército de Estados Unidos. Si no fue por eh, estos ejércitos cristianos, digamos cristianos, porque ya son de mayoría cristiana, si no fue por esto, los gobiernos en el Medio Oriente habrían hecho daño a los cristianos del Medio Oriente. El que frena a los gobiernos islámicos de hacer daño a los cristianos hasta el día de hoy son los ejércitos, son las fuerzas armadas europeas y estadounidenses. Claramente hablando, oye, lo que yo te digo no sale en las noticias y ningún medio de comunicación te va a decir esto, pero yo como originario de Egipto y entiendo la situación, te digo la verdad. Las cruzadas antes nos salvaron y ahora las nuevas cruzadas que hace Estados Unidos nos salvaron. Si no fue por esto, es que ustedes aquí en Latinoamérica no entienden eh, la crueldad y la maldad que lleva esta gente de la otra religión. Esa gente no tiene ni misericordia, no tienen a Jesús en su corazón, por eso son así nomás. Son peor peor que Caifás. Ellos tienen un corazón más duro que el corazón de Caifás. Imagínate, y todos. No hay moderados y no, ni moderados ni nada. ¿Ya? Y los mismos los judíos también tienen el corazón de Caifás. Por eso nosotros podemos ver ahora este conflicto que ocurre entre dos Caifases. Es el problema. ¿Ya? Por eso te digo, el que salvó antes, en la Edad Media, el que salvó a los cristianos del Medio Oriente, las cruzadas. El que salvó ahora a los cristianos del Medio Oriente, las nuevas cruzadas que hacen las Fuerzas Armadas europeas eh, norteamericanas. Y con respecto a la pregunta que está en el chat, había una pregunta en el chat, debo responder también. El profesor Víctor dice, las cruzadas de los templarios, claro, los templarios eran parte de las cruzadas. La verdad, los caballeros templarios defendieron a los cristianos en el Medio Oriente de manera que
Necesitamos una charla entera para hablar sobre los órdenes templarios, hospitalarios y todos La los organizamos, órdenes hermano. de La las cruzadas. organizamos en abril. En abril la sacamos, hermano. Claro, si usted tiene tiempo, es lógico. Sí. Eso cuesta, eso cuesta. Entonces, había una pregunta aquí del hermano Jaime, del hermano Jaime. Porque el hermano Jaime no entiende esto de las 24 iglesias particulares y que dice también son católicos. A ver, te voy a dar un ejemplo. Las iglesias en Egipto. Egipto es un país muy grande en el Medio Oriente que tiene 100 millones de habitantes, ¿ya? 80 millones de otra religión y 20 millones de cristianos. Estos 20 millones de cristianos se dividen en 15 millones de cristianos ortodoxos y 5 millones de cristianos católicos, ¿ya? Tengo el honor de ser uno de ellos, de los hermanos, de los cristianos católicos nacidos en Egipto, en la ciudad de Alejandría. Entonces, en Egipto tenemos dos iglesias y las dos se llaman iglesia copta. La iglesia copta ortodoxa y la iglesia copta católica. La iglesia copta católica está en comunión, en plena comunión con Roma. La iglesia copta ortodoxa no está en comunión con Roma. ¿Entiendes la diferencia? Lo mismo en Líbano. En Líbano hay iglesia católica que está en comunión con Roma. En el mismo Líbano hay iglesia ortodoxa que no está en comunión con Roma. Entonces, en cada país del Medio Oriente vas a encontrar una iglesia católica que está en comunión con Roma y una iglesia ortodoxa que no está en comunión con Roma. La cantidad de las iglesias católicas orientales que está en comunión con Roma son 23, más la iglesia de Roma, entonces son 24. Se llama la Iglesia Católica Internacional. Las otras iglesias ortodoxas en el Medio Oriente no están en comunión con Roma. Entonces, lo que hace la confesión es la palabra oriental, porque las iglesias católicas que están en comunión con Roma también se llaman católicas orientales. No sé si le he respondido, hermano Jaime. Este es el punto. Hermano Ibrahim, muy interesante la charla. Solamente voy a ponerme ahorita del lado de la herejía yo. Voy a hacer una pregunta. Voy a lanzarla fuera de contexto un poco. ¿Qué vio Hitler cuando hizo el genocidio a los israelitas? Y quién sabe, no sé, ¿no? Si tendría idea de avanzar mucho más respecto a estos problemas de religión, ¿no? ¿Verdad? Porque definitivamente musulmanes, católicos y etcétera, todas las religiones que se han ido dividiendo han causado muchas muertes en Medio Oriente, con razón o sin razón, unos más, otros menos. ¿Qué vio Hitler probablemente en que quiso exterminarlos a todos de una u otra manera, en este caso los israelitas, pero ya visto en todo el contexto? ¿Qué vio? Porque, por ejemplo, las muertes que se siguen dando, que es milenariamente ya arrastrados desde hace muchos siglos atrás, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? O sea, qué tan mal está la situación de que no hay una comprensión y una unión nuevamente de todas las iglesias católicas, cristianas y musulmanas, por no decir, ¿no? ¿Qué pasa allí? O sea, yo quiero ponerme ahorita de abogado del diablo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sirve o no sirve? Por ejemplo, se supone que, por ejemplo, en Holanda, me decía un ateo, en Holanda las iglesias católicas han quedado como reliquia y las iglesias católicas, perdón, y los presos dentro de Holanda no son, son la minoría, pero en cambio en Latinoamérica están llenos de personas delincuentes y todo. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, me decía esta persona atea, ¿no?
qué sucede dentro de la antropología, dentro de la historia, dentro de de toda la historia de la humanidad, de que no se llega a una comprensión. O sea, ¿estuvo bien? ¿Algo falló? No sé, ¿no? Es una pregunta muy general, pero que me gustaría que con su opinión me dé la opinión, porque ha habido fallas definitivamente. Y si algo errado es porque somos humanos, pero hay una falla. De hecho, tengo entendido que China trata a los que son musulmanes con un problema de también de psiquiátrico, ¿ok? No, ya. Entonces yo pregunto, el fanatismo que están No, ocurriendo no, no, esto no es fanatismo, es verdad, hermano. o Es algo, ¿qué que pasa? Por eso digo, algo vio Hitler que quiso exterminarlos. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. no, no, Hitler nunca estaba contra de los musulmanes. La verdad, Hitler recibió a líderes musulmanes en Berlín y brindó ayuda a los palestinos contra el Estado de Este, Israel. perdón un ratito, hermano. Un minuto nos queda y no sé si les parece si nos volvemos a reconectar. Sí, está bien. Por favor, ahorita nomás. Perdón, Sí, gracias. está bien. Listo.